Dios le bendiga a Mamitas Bíblicas. Continuamos con este hermoso libro, Cómo criar a los varones, escrito por el autor James Dobson. Capítulo 9. Los orígenes de la homosexualidad. Hace algunos años recibí la siguiente nota que un joven, muy atribulado, garabateó en un papel. Me escribió: Estimado Dr. Dobson, he pospuesto esto por largo tiempo. Así que finalmente le escribo esta carta. Tengo 13 años, he escuchado sus cassettes, preparémonos para la adolescencia, pero no tengo todo el juego completo. Sin embargo, escuché el que habla del sexo. Para ir al grano, le diré que no sé si el problema que tengo es serio o pasante. No sé la palabra correcta. A través de toda mi vida, que ha sido muy corta, he actuado mucho más como una niña y me he parecido más a una de ellas que a un varón. Cuando era pequeño siempre usaba esmalte para uñas, vestidos y cosas así. También tenía un primo mayor que nos llevaba a nosotros, los primos pequeños, a su habitación y nos mostraba sus genitales. Me temo que tengo un poco de sodomía. Me resultó muy difícil escribir lo que acabo de escribir. No quiero ser homosexual, pero estoy asustado, muy asustado. Eso también fue difícil de escribir. Permítame explicarte mejor. Durante los últimos grados de la primaria, estoy en séptimo grado, los niños siempre me han puesto adjetivos marica, homosexual, etc. Y se han burlado de mí. Ha sido difícil, me he masturbado, supongo, pero he ido demasiado lejos. Cuando era pequeño, no tan pequeño, más de una vez traté de chuparme el pene para ser franco. Eso suena muy mal y se ve peor escrito. Oro para que no haya nada malo en mí. Hace muy poco he hecho cosas como mirarme tal vez con lujuria. Oro mucho para que no sea así. En el espejo, con ropa interior muy pequeña. Cada vez que me pongo esta ropa siento una sensación sexual agradable. Ayer en el baño frente al espejo, contoneé mi cuerpo muy rápidamente, haciendo que mis genitales se sacudieran para arriba y para abajo. Al escribir esto siento un poco de esa sensación que mencioné antes. Después de hacerlo, inmediatamente le pedí perdón a Dios. Entré en la ducha, pero allí lo hice de nuevo. Oré más y me sentí muy mal. Hablé con uno de mis pastores y le dije que a esas alturas probablemente deseaba más el cuerpo de un hombre que el de una mujer. Vaya, fue difícil decir eso. Me dijo que no pensaba que hubiera algo malo en mí. No sé de qué otra manera decirlo. Aparentemente pensó que era pasajero, pero me siento muy mal y quiero saber por qué. El pastor que mencioné es uno al que voy a buscar de consejo muy a menudo. En cuanto a mi vida espiritual, conocí a Cristo hace solo un año, pero he crecido mucho. También he hecho muchas cosas malas. Soy menonita. ¿De qué denominación es usted? Me bautizaron y en la iglesia tienen una buena impresión de mí, eso creo. Tengo miedo de que si no soy normal, eso es mucho más fácil de escribir, me iré al infierno. No quiero ser homosexual. No trato de ser homosexual. Amo a Dios y quiero irme al cielo. Si hay algo que está mal en mí, quiero librarme de ello. Por favor, ayúdeme, Mark. La carta de Mark me tocó profundamente. Lo conozco bien, aunque nunca lo he visto personalmente. Representa a muchos otros preadolescentes y adolescentes alrededor del mundo que se han despertado a algo aterrador en su interior, algo que no comprende, algo que genera una enorme confusión y duda. Estos muchachos generalmente se dan cuenta muy pronto en la vida de que son diferentes a los demás. Suelen llorar con facilidad, son menos atléticos, tienen un temperamento artístico y no les gustan los juegos bruscos que sus amigos disfrutan. Algunos de ellos prefieren la compañía de las niñas y pueden caminar, hablar, vestirse y hasta pensar de manera afeminada. Esto, por supuesto, hace que los verdaderos varones los rechacen, los ridiculicen y les hagan burlas sin misericordia llamándolos maricas, homosexuales y poniéndoles otros apodos típicos. Aunque los padres se den cuenta de la situación, es habitual que no tengan idea de cómo ayudarlos. Cuando llega el momento en que las hormonas adolescentes hacen su aparición durante los primeros años de la adolescencia, una auténtica crisis de identidad amenaza con avasallar al adolescente. Esto era lo que Mark experimentaba al escribir la carta. E ilustra por qué incluso los varones con tendencias heterosexuales normales muchas veces se sienten aterrorizados ante la idea de que por alguna razón se puedan volver homosexuales.
Existe una dimensión adicional de dolor para aquellos que han crecido en un hogar con fuertes bases cristianas. Sus pensamientos y sensaciones sexuales le producen grandes oleadas de culpa acompañadas por temores secretos de castigo divino. Se preguntan, ¿cómo puede Dios amar a alguien tan vil como yo? Y Omar hasta se sentía condenado por saltar en la ducha y por sentir la excitación que eso le criaba. Esa excitación ante la vista de su propio cuerpo es un clásico síntoma de narcisismo o una búsqueda interior para satisfacer sus necesidades insatisfechas de identificación de género. O tiene que ingeniárselas para controlar a este monstruo que se encuentra dentro de él, o de acuerdo con su comprensión, enfrentar una eternidad en el infierno. No existe mayor conmoción interna para un muchacho o muchacha cristiana que esta. En el margen superior de una carta, Mar escribió: es probable que haya sonado muy mal, espero no ser tan malo. Pobre muchacho. Mar necesita desesperadamente ayuda profesional, pero es poco probable que la obtenga. Aparentemente sus padres no saben nada acerca de sus padecimientos y el pastor en el cual confía le dice que pasará. Probablemente no sea así. Mar parece tener un problema que pudiera llamarse pre-homosexualidad. Y a menos que él y toda su familia reciban la guía de alguien que sepa cómo ayudar, existen muchas probabilidades de que experimente un estilo de vida homosexual. ¿Qué sabemos acerca de este trastorno? Para comenzar, es un trastorno a pesar de que la Asociación Psiquiátrica Americana lo niegue. Los homosexuales y las lesbianas, algunos de los cuales son psiquiatras, ejercieron una gran presión política sobre esta organización profesional para que declaren que la homosexualidad es normal. El debate continuó por años. Finalmente, en el año 1973, se tomó la decisión de quitar esta condición de su diagnóstico, Manual de Diagnóstico y Estadística. Y esta decisión no se tomó sobre base científica, sino que recibió una fuerte influencia de una encuesta realizada por los miembros de la Asociación Psiquiátrica Americana, iniciada y financiada por el Grupo de Trabajo Nacional de Homosexuales y Lesbianas. El voto fue de 5.834 contra 3.810. Pronto la Asociación Psicológica Americana siguió la misma tendencia. Actualmente los psicólogos o psiquiatras que no están de acuerdo con esta interpretación políticamente correcta, incluso aquellos que tratan de ayudar a los homosexuales a cambiar, son objeto de continua persecución y acusaciones de negligencia. La segunda cosa que sabemos es que típicamente el trastorno no se elige. A los homosexuales les molesta profundamente que les digan que eligieron esta inclinación hacia su propio sexo en busca de excitación sexual o de algún otro motivo. No es justo y no los culpo por irritarse ante esta suposición. ¿Quién de nosotros elegiría a sabiendas un camino que lo llevará al alejamiento de la familia, al rechazo de los amigos, al desprecio del mundo heterosexual, a la exposición a enfermedades de transmisión sexual tales como el SIDA, la tuberculosis y que incluso le puede deparar una duración más corta de vida? No, la homosexualidad no se elige, a no ser en raras circunstancias. En cambio, niños y adolescentes desconcertados como Mark se encuentran enfrentando algo que ni siquiera entienden. En tercer lugar, no existe evidencia para indicar que la homosexualidad sea hereditaria. A pesar de todo, lo que usted puede haber escuchado o leído a favor de esta idea, no existen genetistas respetados en el mundo de hoy que afirmen haber encontrado un llamado gen homosexual u otros indicadores de transmisión genética. Esto no significa que no puede existir alguna clase de predisposición biológica o un temperamento heredado que lo haga a uno vulnerable a las influencias del ambiente. Pero los esfuerzos por identificar tales factores no han sido concluyentes. A pesar de esta falta de evidencia, las organizaciones de homosexuales y lesbianas y sus amigos de los dominantes medios de comunicación continúan diciéndole al público que el asunto está resuelto. Los homosexuales nacieron así. La revista Times y Newsweek han sacado en primera plana prometedores descubrimientos a tal efecto. Time tituló su historia La búsqueda del gen homosexual y Newsweek proclamó: ¿hace el ADN que algunos hombres sean homosexuales? Oprah le dedicó varios programas de televisión tendenciosos al tema y Barbara Walters dijo hace poco: existe una creciente corriente de opinión que dice que la gente nace homosexual.
A pesar de ser totalmente falsa, esta información o información motivada políticamente ha hecho su trabajo de acuerdo con una encuesta Harris. En febrero del 2000, 35% de las personas creían que la homosexualidad era genética. Existen más evidencias convincentes de que no es así. Por ejemplo, como los gemelos idénticos comparten el mismo patrón de cromosomas o ADN. Las contribuciones genéticas son exactamente las mismas en cada uno de los pares. Por lo tanto, si un gemelo nace homosexual, de comillas, entonces el otro tendría que tener inevitablemente esa misma característica. Pero no sucede así. Cuando un gemelo es homosexual, solo existe 50% de probabilidades de que el otro padezca de la misma condición. ¿Existe alguna otra cosa que debe estar operando? Además, si la homosexualidad fuera específicamente hereditaria, tendería a eliminarse del caudal de genes humanos, porque lo que lo tienen no se reproduce. Cualquier característica que no se transmite a la siguiente generación con el tiempo muere junto con el individuo que la posee. La homosexualidad no solo continúa existiendo en las naciones alrededor del mundo, sino que en algunas culturas prospera. Si esta condición fuera el resultado de características heredadas, sería una constante a lo largo del tiempo. En cambio, han existido sociedades a través de las edades tales como Sodoma y Gomorra y los antiguos imperios griegos y romanos en los cuales la homosexualidad alcanzó proporciones epidémicas. Los registros históricos nos dicen que estas culturas y muchas otras gradualmente descendieron a la depravación, tal como describe el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, terminando en perversiones sexuales en todas sus variaciones. Y esas oscilaciones que siguieron al ciclo de vida de las culturas no es la manera en la que se expresan las características heredadas en la familia humana. Finalmente, si la homosexualidad se transmitiera genéticamente sería inevitable, inmutable, irresistible y intratable. Gracias a Dios no lo es. La prevención es posible. El cambio es posible. Hay esperanza y Cristo está dedicado a la santidad. Una vez más, las organizaciones de homosexuales y lesbianas y los medios de comunicación han convencido al público de que ser homosexual es algo tan predeterminado como la raza y que no hay nada que pueda hacerse al respecto. O esto sencillamente no es verdad. Actualmente existen 800 ex homosexuales y ex lesbianas que han escapado del estilo de vida homosexual y se sienten totalmente satisfechos en su nueva heterosexualidad. Uno de estos individuos es mi colaborador en Focus, en Enfoque a la Familia, John Polk, que ha dedicado su vida a cuidar y ayudar a aquellos que desean cambiar. En un tiempo se encontraba fuertemente involucrado de orgullo homosexual y era un travesti. Finalmente John encontró el perdón y la sanidad en una relación personal con Jesucristo. Ya ha caminado por el camino correcto desde el año 1987. Se encuentra felizmente casado con Annie, una ex lesbiana, y tienen 2 hermosos hijos a pesar de un retroceso momentáneo cuando entró en un bar homosexual y lo descubrieron. Para deleite de sus críticos, John no volvió a su vida anterior. Hay cientos de historias como esta que ofrecen aliento a aquellos que quieren salir de su estilo de vida homosexual, pero que no tienen idea de cómo tratar con las fuerzas interiores. No sería sincero de mi parte si no admitiera que la homosexualidad no es algo fácil de vencer y que los que intentan muchas veces luchan con todas sus fuerzas, pero sí sería igualmente insincero decir que no hay esperanza para aquellos que desean cambiar. Investigaciones confiables indican lo contrario. El psicólogo George Reckers dice que existe considerable evidencia para afirmar que el camino de orientación sexual es posible, con o sin la intervención psiquiátrica. Él escribió en un considerable número de casos. El trastorno de identidad de género se resuelve totalmente. El doctor Robert Spitzer, profesor de psiquiatría de la Universidad de Columbia, afirmó y armó un revuelo en mayo de 2001 cuando dio a conocer los resultados de su investigación en una reunión de Asociación Psiquiátrica Americana. Spitzer se encabezó la decisión de la APA en 1973 de no clasificar más a la homosexualidad como un trastorno de salud mental. Dijo que sus hallazgos muestran que algunas personas pueden cambiar de homosexuales a heterosexuales y debemos reconocerlo. Y esto no era lo que sus críticos deseaban escuchar. Aplaudimos al doctor Spitzer por tener el valor de examinar y luego poner en evidencia que aquello de que la homosexualidad es inevitable no es más que un mito. Teniendo esto en cuenta, volvamos a la historia de Mark para explorar qué es lo que sucede dentro de él y de otros varones que experimentan necesidades pre-homosexuales. También deseamos considerar qué es lo que produce su trastorno de identidad sexual
¿Y qué se supone hacer para ayudarlo? Para tratar estos temas buscaremos en el mejor recurso que he encontrado para padres y madres. Nos los proporciona un sobresaliente libro titulado ¿Cómo prevenir homosexualidad? Una guía para los padres, escrito por el doctor Joseph Nicolisi, quien es psicólogo clínico. Yo creo que él es la autoridad máxima en la prevención y el tratamiento de la homosexualidad. Hoy en día su libro ofrece consejos prácticos y una perspectiva clara acerca de los antecedentes de la homosexualidad. Espero que todos los padres lo lean, especialmente aquellos que tienen razones para estar preocupados por sus hijos. Su propósito no es condenar, sino educar y animar a las madres y a los padres. El doctor Nicolosi me ha permitido compartir algunas citas de su libro que contestarán muchas preguntas y estas son algunas de sus palabras. Existen ciertas señales de la prehomosexualidad que son fáciles de reconocer y aparentes desde temprano en la vida del niño. La mayoría aparecen bajo el título de comportamiento de género cruzado y existen 5 indicadores para diagnosticar a un niño con el trastorno de identidad de género. Estas son: 1. La repetida afirmación del deseo de ser o la insistencia en que es del otro sexo. 2. En los niños, la preferencia por la vestimenta del otro sexo o la insistencia en usar ropa femenina. En las niñas, la insistencia en utilizar solamente ropa típicamente masculina. 3. Una fuerte y persistente preferencia por los papeles del otro sexo en los juegos imaginarios o recurrente fantasía de pertenecer al otro sexo. 4. Un intenso deseo de participar en juegos y pasatiempos típicos del otro sexo. 5. Una fuerte preferencia por compañeros de juego del otro sexo. La aparición de la mayoría de los comportamientos de género cruzado tiene lugar durante los años preescolares, entre los 2 y 4 años. Usted no debe preocuparse por los cambios de vestimenta ocasionales, sí debe preocuparse si su niño lo sigue haciendo y al mismo tiempo comienza a adquirir otros hábitos alarmantes. Él puede comenzar a usar el maquillaje de la madre, puede evitar a los otros varones del vecindario y sus actividades rudas, prefiriendo en cambio estar con las hermanas que juegan a las muñecas y a las casas de muñecas. Más tarde puede comenzar a hablar en un tono de voz agudo, puede fingir gestos exagerados y hasta la manera de caminar de una niña. O quedarse fascinado con el cabello largo, los aros y los pañuelos en el cuello. En un estudio que se realizó con 60 varones afeminados de entre 4 a 11 años, 98% participaban en el uso de ropa femenina y 83% de ellos dijeron que hubieran deseado nacer siendo niñas. Lo cierto es que existe una alta correlación entre el comportamiento femenino en la niñez y la homosexualidad en la edad adulta. Existen señales reveladoras, como sentirse incómodos con los varones y sentimientos perturbadores profundamente arraigados en cuanto a que son diferentes y de alguna manera inferiores. Sin embargo, los padres muchas veces no atienden a las señales de advertencia y esperan demasiado para buscar ayuda para su hijo. Una de las razones es que no se les dice la verdad acerca de la confusión de género que tienen y no tienen la menor idea de qué hacer al respecto. Tal vez usted esté preocupado por su hijo o hija y por su desarrollo sexual. Tal vez su hijo o su hija diga cosas tales como debo ser homosexual o soy bisexual. Ha encontrado pornografía del mismo sexo en su habitación o evidencia de que ha tenido acceso a ella en la internet. Ha encontrado comentarios íntimos acerca de otra niña en el diario de su hija. El mensaje más importante que tengo para ofrecerles es que no existe tal cosa como un niño homosexual o un adolescente homosexual, pero sí no se les trata. Los estudios muestran que estos niños tienen 75% de probabilidades de convertirse en homosexuales o bisexuales. Sin embargo, es importante comprender que la mayoría de mis pacientes homosexuales no eran explícitamente femeninos cuando eran niños. Lo más frecuente es que manifestaban una falta de masculinidad que los separaba dolorosamente de los otros varones. No eran atléticos, algo pasivos, no eran agresivos y no les interesaban los juegos bruscos. Muchos de ellos tenían rasgos que se podían considerar como dones. Eran inteligentes, precoces, sociables y con talentos artísticos. Y estas características tenían una tendencia en común. Los separaban de sus pares masculinos y contribuían a una distorsión en el desarrollo de la identidad normal de su género.
Como la mayoría de estos hombres no fueron niños explícitamente femeninos, sus padres no sospecharon que algo pudiera andar mal. Por lo tanto, no hicieron ningún esfuerzo por buscar tratamiento. Muchos pacientes me han dicho, si tan solo cuando era un niño alguien hubiera entendido las dudas, los sentimientos de no estar en mi ambiente y hubiera tratado de ayudarme, pero no se equivoque, un niño puede ser sensible, amable, social, artístico, gentil y ser heterosexual. Puede ser un artista, un actor, un bailarín, un cocinero, un músico y ser heterosexual. Y estas habilidades artísticas innatas forman parte de quién es él. Parte de la maravillosa variedad de habilidades humanas y no existen razones para desanimarlo, pero todas se pueden desarrollar dentro del contexto normal de la masculinidad heterosexual. En mi opinión y en la opinión de un creciente número de investigadores, el padre desempeña un papel esencial en el desarrollo normal de un niño como varón. La verdad es que papá es más importante que mamá. Las madres hacen niños, los padres hacen hombres. Durante la infancia, tanto los niños como las niñas están ligados emocionalmente a la madre. En lenguaje psicoanalítico, la madre es el primer objeto de amor. Ella es quien satisface todas las necesidades básicas del niño. Las niñas pueden continuar creciendo en su identificación con sus madres. Por otra parte, un niño tiene una tarea de desarrollo adicional, desidentificarse con su madre e identificarse con su padre. A estas alturas, alrededor de los 18 meses, un varoncito no solo comienza a observar la diferencia, sino que ahora debe decidir. ¿Quién voy a ser? Al producirse este cambio en la identidad, el niño comienza a tomar a su padre como modelo de masculinidad y en esa etapa temprana, generalmente antes de llegar a los 3 años, comenta Ralph Grinson, el niño decide que le gustaría crecer para ser como su padre. Esta es una elección implícita en esa elección. Se encuentra la decisión de que no le gustaría crecer para ser como su madre, según Robert Stoller. La primera orden del día para ser un hombre es no seas una mujer. Mientras tanto, el padre del niño debe hacer su parte, debe reflejar y afirmar la masculinidad de su hijo. Puede jugar juegos rudos con él, de maneras que sean definitivamente diferentes a los que jugaría con una niña. Le puede ayudar a aprender a lanzar y agarrar una pelota. Le puede enseñar a encajar una ficha de madera en el agujero correspondiente de un tablero. Y hasta puede llevarlo consigo a la ducha, donde el hijo no puede dejar de darse cuenta de que papá tiene un pene igual que el suyo, solo que más grande. Basándome en mi trabajo como homosexuales adultos, trato de evitar la necesidad de una terapia larga y a veces dolorosa, alentando a los padres, particularmente al padre, a que afirme la masculinidad de sus hijos. La educación de los padres en esta y en otras áreas pueden prevenir toda una vida de infelicidad y una sensación de alejamiento. Cuando los niños comienzan a relacionarse con sus padres y comienzan a comprender lo que los entusiasma, los divierte y les da energía de ellos, aprenderán a aceptar su propia masculinidad y encuentran una sensación de libertad, de poder, al ser diferentes de sus madres, dejándolas atrás mientras se dirigen hacia el mundo de hombres. Si los padres animan a sus hijos de estas maneras, los ayudarán a desarrollar la identidad masculina y a encontrarse bien encaminados para crecer derechos. En 15 años he hablado con cientos de hombres homosexuales. No he encontrado a uno solo que me haya dicho que no tuvo una relación amorosa y respetuosa con su padre. Muchos de estos padres amaban a sus hijos y deseaban lo mejor para ellos, pero por una razón u otra, tal vez incompatibilidad de temperamentos entre padre e hijo. El niño percibió a su padre como un modelo negativo o inadecuado. Papá no era como yo, o no era quien yo quiero ser. Un varoncito necesita ver a su padre como alguien seguro de sí mismo y decidido. También necesita que lo apoye, que sea sensible y que se preocupe por él. Mamá debe retroceder un poco. Lo que quiero decir es que no lo sofoque. Permítale hacer más cosas por sí mismos. No trate de ser mamá y papá a la vez. Si el niño tiene preguntas, dígale que se les haga al padre. Debe delegarle a su esposo todo lo que le dé una oportunidad de demostrar que está interesado en su hijo, que no lo rechaza.
Pero este proceso natural de identificación del sexo algunas veces puede torcerse. El difunto Irving Bieber, un destacado investigador, observó que los niños prehomosexuales algunas veces son víctimas de la relación matrimonial desdichada de sus padres. En un escenario en el cual mamá y papá están en conflicto, una de las maneras en las que papá puede vengarse de mamá es abandonando emocionalmente a su hijo. A algunos padres se les ingenian para participar en todo menos en la crianza de sus hijos. Se pierden en sus carreras, en viajes, en el golf o en un sinfín de actividades que pasan a ser tan importantes para ellos que no tienen tiempo para sus varones o para ese hijo en particular, con el cual resulta más difícil relacionarse porque no comparte los intereses de papá. Tal vez las actividades de las que disfrute este hijo sean más sociales y menos típicamente masculinas. Incluso he visto padres que no necesariamente tienen otros intereses que los distraen, pero simplemente permanecen separados emocionalmente del resto de la familia. Vio un padre, un hombre inmaduro e inadaptado, que enfáticamente le dijo a su esposa antes que el hijo naciera que no quería un hijo varón. Rechazó e ignoró completamente a su hijo y mimó en exceso a su hija. Y aparentemente amenazado ante la idea de tener a otro hombre en la casa, este padre puso tan de manifiesto su desagrado que a la edad de 2 años su hijo, y no es de sorprenderse, usaba vestidos y jugaba con la colección de muñecas. Por diversas razones, algunas madres también tienen la tendencia a prolongar la infancia de sus hijos varones. La intimidad de una madre con su hijo es básica, completa y exclusiva. El lazo que les une es poderoso y puede profundizarse en lo que el psiquiatra Robert Stoller llama una bendita simbiosis, pero la madre puede sentirse inclinada a aferrarse a su hijo, transformando la relación en una mutua dependencia perjudicial, especialmente si no tiene una relación íntima satisfactoria con el padre de su hijo. Puede gastar demasiada energía en el muchacho utilizándolo para satisfacer sus propias necesidades de una manera que para el niño no es buena. En la terapia de reparación, nombre dado por los psicólogos al tratamiento de los homosexuales, los niños afeminados anhelan lo que se ha dado en llamar las 3A. Estas son el afecto, la atención y la aprobación de su padre. Si un padre desea que su hijo crezca normalmente, debe romper la conexión entre madre e hijo, que es adecuada durante la infancia, pero no es buena para los intereses del niño después de los 3 años. De esta manera, el padre tiene que ser el modelo, demostrando que su hijo puede mantener una relación amorosa con esta mujer, su mamá, mientras mantiene su propia independencia. Al hacerlo, el padre es un amortiguador saludable entre madre e hijo. Recordemos las palabras del psicólogo Robert Stoller, que dijo: la masculinidad es un logro. Lo que quería decir es que crecer heterosexual es algo que se consigue, requiere de una buena crianza de los hijos, requiere de apoyo social y lleva tiempo. Los años cruciales van desde el año y medio hasta los 3, pero el momento óptimo es antes de los 12. Una vez que las madres y los padres reconocen los problemas que enfrenta su hijo, pónganse de acuerdo para trabajar juntos para ayudar a resolverlos y busquen la guía y la pericia de un psicoterapeuta que crea que el cambio es posible y existen grandes esperanzas. Una vez más, esta breve sinopsis del libro del Dr. Nicolisi es el material más acertado que se encuentra disponible sobre el tema. La conclusión es que la homosexualidad no tiene que ver principalmente con el sexo. Tiene que ver con todo lo demás, incluyendo la soledad, el rechazo, la afirmación, la intimidad, la identidad, las relaciones, la crianza, el odio hacia uno mismo, la confusión de género y una búsqueda de aceptación. Esto explica por qué la experiencia homosexual es tan intensa y por qué los homosexuales o las lesbianas expresan tanta ira en contra de aquellos que no le muestran respeto o que les hacen más dolorosa su experiencia. Supongo si nosotros los heterosexuales hubiéramos caminado en los zapatos de aquellos que están en el otro mundo, también estaríamos enojados. Por supuesto, hay mucho más información útil en el libro de Nicolossi. Si usted tiene un hijo afeminado o una niña masculinizada, le insto a que consiga un ejemplar y luego busque inmediatamente ayuda profesional. Sin embargo, tenga mucho cuidado
con la persona a la que le consulta. Si en esta etapa se recibe un consejo equivocado, puede ser más que lamentable al solidificar las tendencias que se están desarrollando. Dada